Cadena perpetua. Estas dos palabras acaban de caer sobre un texano de 27 años y nadie en Estados Unidos quiere hablar de ello. Lloyd Walter Hall, Amarillo, Texas, 12 cargos federales. Durante 2 años estuvo mandando armas al cártel de Sinaloa desde su propio territorio, desde el corazón de Texas, mientras en Washington repetían una y otra vez la misma película. Que México es un narcoestado, que aquí los cárteles controlan todo, que nuestro sistema judicial no funciona, que somos nosotros el problema. Un asesor de seguridad nacional llegó a comparar a los cárteles mexicanos con el Estado Islámico y con Al-Qaeda. Esa palabra, narcoestado, se repetía en cada micrófono, en cada cámara, como si fuera una verdad absoluta, como si tu país, tu calle, tu gente fueran parte de algo podrido que había que señalar desde afuera. Y mientras eso pasaba, mientras nos apuntaban con el dedo, un muchacho en amarillo estaba armando al narco. No es un rumor, es un documento judicial firmado por un gran jurado del Distrito Norte de Texas. Y lo que viene ahora es lo que ningún noticiero gringo va a poner en horario estelar, porque los deja completamente al descubierto. Vamos a los hechos. Lloyd Walter Hall y otras 3 personas enfrentan 12 cargos, pero hay uno que hace historia: conspiración para proveer apoyo material a una organización terrorista extranjera. Es la primera vez, escúchalo bien, la primera vez en la historia que se usa ese cargo en un caso de tráfico de armas hacia un cártel mexicano. ¿Y por qué es tan importante? Porque Estados Unidos declaró oficialmente terroristas a los cárteles mexicanos. Lo hicieron con bombo y platillo, presentándolo como una medida contra México, pues resulta que ese mismo etiquetado acaba de volverse contra uno de los suyos. Si el cártel es terrorista, entonces el que le manda fierros desde Texas no es un simple contrabandista, es un colaborador del terrorismo y puede pasar el resto de su vida en prisión. Piensa en la ironía. Cuando etiquetaron a los cárteles como organizaciones terroristas, aquí muchos se alarmaron. Sheinbaum dijo entonces que México colabora, pero que cada quien opera en su territorio. Un año después, ese etiquetado no sirvió para intervenir en México, sirvió para acusar a un tejano. Pero espera, porque todavía falta lo peor. Según la acusación formal, Hall y sus cómplices no solo vendieron armas, les proporcionaron conocimientos técnicos y orientación sobre cómo evadir a las autoridades estadounidenses. Les enseñaron a esconderse, a burlar los controles, a no ser detectados por su propio gobierno. Un gringo en territorio gringo entrenando al narco para esquivar a Estados Unidos. Y mientras eso sucedía en amarillo, en Washington nos decían que el problema estaba de este lado de la frontera. Ahora entiende por qué esta acusación es tan incómoda para ellos. ¿Y por qué Sheinbaum llevaba un año repitiendo la misma frase? Que la DEA y las agencias estadounidenses tienen muchísimo trabajo que hacer dentro de su propia casa. Lo dijo 2 veces en la misma mañanera. Muchísimo trabajo. Hoy se ve por qué. Pero Lloyd Walter Hall es solo un ejemplo. Escucha esta cifra y no la sueltes. Hasta el 78% de las armas incautadas a la delincuencia organizada en México salió de armerías estadounidenses. Casi 4 de cada 5. No entraron de contrabando desde una cueva. Muchas fueron compradas legalmente en armerías con licencia en Arizona, California, Texas. Fusiles Barrett calibre 50, ametralladoras, lanzacohetes. Eso no es un arma de defensa personal. Eso es material de guerra. Y cruzó la frontera hacia el sur para acabar disparando contra soldados mexicanos, contra policías mexicanos, contra familias mexicanas. Ahora suma las 2 cosas. Casi el 80% de las armas viene de allá y su propia fiscalía acaba de acusar a un texano de armar al cártel. ¿Quién es el narcoestado? Esa pregunta la lleva haciendo Claudia Sheinbaum un año entero, sin levantar la voz, en cada mañanera donde alguien le sacaba el tema. Y hoy la contesta un gran jurado de Texas. Sus palabras fueron estas: nosotros hacemos nuestro trabajo para pacificar el país, colaboramos y nos coordinamos con Estados Unidos para evitar que llegue droga. Igual pedimos que ellos eviten que lleguen armas a México. Cada quien debe hacer su trabajo, y cuando desde la Casa Blanca dijeron que el sistema judicial mexicano no funciona, ella no entró al pleito. Contestó esto: Estados Unidos tiene que mirarse a sí
sí mismo en el tema de consumo, distribución y lavado de dinero relacionado con el narcotráfico, que se miren a sí mismos. ¿Y qué recibió por decir eso? Que la llamaran ingenua, que protegía al crimen, que se metía donde no la llamaban, y la palabra de siempre, narcoestado. Un año después, la justicia de ellos le da la razón. No fue una opinión, fue un diagnóstico. Y mira lo que México ha hecho mientras allá se dedicaban a los discursos. 11.679 armas de fuego entregadas voluntariamente por familias mexicanas. 1.856 granadas. Granadas entregadas por vecinos en sus colonias para que no le hicieran daño a nadie. Sumando incautaciones, 40.000 armas retiradas de circulación. Y el resultado, una reducción del 48% en los homicidios dolosos, casi la mitad. Pero hay algo más. México llevó a las fabricantes y distribuidoras de armas estadounidenses a los tribunales de Estados Unidos. Demandas formales en su territorio, bajo sus leyes, por el daño que causan aquí. Algunas fueron desestimadas, pero piensa en el tamaño del gesto. Un país latinoamericano demandando a la industria armamentista más poderosa del planeta en su propia casa. Eso no lo había hecho nadie antes. Y Sheinbaum tomó esa decisión sabiendo lo que le iba a costar, sabiendo que le dirían que era una provocación, que dañaba la relación. Un año después, la propia justicia estadounidense persigue exactamente lo mismo que México denunciaba. Ahora la pregunta que en Washington nadie quiere contestar. Si el problema del narcotráfico fuera solo mexicano, como llevan años diciendo, entonces explícame esto. ¿Quién compra la droga? Estados Unidos es el mercado consumidor más grande del planeta. ¿Quién la distribuye una vez cruza la frontera? Alguien la mueve por sus carreteras y la vende en sus ciudades. Y no son mexicanos. ¿Quién lava el dinero? Porque miles de millones de dólares no se quedan enterrados en el desierto, entran al sistema financiero. ¿Y cuántos banqueros gringos has visto sentenciados a cadena perpetua por eso? Y ahora también sabemos quién pone las armas, un tipo de amarillo, Texas, con 12 cargos encima. Persiguen a los que producen y transportan, que están del lado mexicano, y no tocan a los que consumen, distribuyen, lavan y arman, que están del lado suyo. Convirtieron a México en el villano de una película donde ellos ponen el mercado, el dinero y los fierros, y esa película lleva 50 años en cartelera. 12 cargos, 2 años armando al cártel, enseñándoles cómo evadir a sus propias autoridades. Primera vez que se aplica el cargo de terrorismo en un caso de armas. Cadena perpetua sobre la mesa. Todo eso mientras casi el 80% de las armas incautadas al crimen organizado en México sale de armerías de allá, y mientras a este país lo llamaban narcoestado. Porque esto nunca fue una discusión sobre drogas, fue una discusión sobre quién carga con la culpa de un negocio que tiene dos lados. Y hoy por primera vez lo dijo un tribunal de ellos. Sheinbaum lo dijo hace un año y se rieron. Interesante pensar si estarías de acuerdo en que México exija que Estados Unidos persiga a los traficantes de armas con la misma dureza que exige perseguir la droga. Porque ese equilibrio, esa reciprocidad, es lo que nunca ha existido.